Antes de empezar, vamos a orar a nuestro Dios. Amadísimo Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos como hijos tuyos para poder meditar en tu palabra, estudiar sobre ella, poder conocer asuntos de importancia, relevancia, útiles para nuestro crecimiento espiritual, pero de igual forma, Señor, para la alimentación y la edificación de tu iglesia. El propósito es que todo conocimiento produzca un apoyo espiritual, un fortalecimiento en la vida particular de nosotros, pero también en la vida de la iglesia en general. Que no tengamos o no adquiramos un conocimiento para envanecernos, sino para que edifique. Gracias te damos por todo el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues voy a compartir mi pantalla. Comenzamos con nuestra presentación de números. Cualquier pregunta o aportación que deseen hacer, pueden interrumpirme con gusto, pueden comentarlo, algo si tienen algo que aportar, apoyar o también algo que preguntar. Si es de mis capacidades poderles responder con mucho gusto y si no, pues lo buscaré y les daré respuesta a la próxima clase. Estamos viendo números. Números deriva de la Septuaginta y ha contribuido a una falta general de interés por el libro por parte de la comunidad cristiana en general, porque desde el momento que nosotros vemos el nombre números, realmente ha quitado mucho interés. Va a decir algunos que es uno de los libros menos leídos, menos interés para la iglesia actual por su concepto, su desarrollo y simplemente con el título nos permite abrir. El título sugiere pensamientos de censos y de otras listas. De hecho, hay muchos en el libro también. Eso es una realidad. En el 1, 3, 15 a 31, 7, 10, 83, 26. Y así vamos encontrando gran parte. Incluso estas no carecen de interés teológico. Aunque aparecieran estas censos, aparecieran estas listas, no podemos perder de vista que incluso estas no carecen de interés teológico. Tienen un propósito, tienen una intencionalidad para enseñar, para atribuir, no solo al pueblo de ese tiempo, sino como lectores implícitos de igual manera a nosotros. Entonces hay que aprender a entender el propósito del libro. Yo siempre, cuando me toca dar Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, siempre hago un matiz muy fuerte con respecto a la genealogía, perdón, que aparece en el capítulo 1. Muchas veces cuando llegamos a esa lectura, pareciera que decimos, genealogía, ya la sé. Y decimos, vamos a brincarlo y vamos verdaderamente al contenido principal. Brincamos toda la genealogía y nos vamos directo a la lectura. Eh, Recuerden que toda la palabra es inspirada por Dios y el concepto de la genealogía tiene una intencionalidad de parte del autor de la Biblia y esta es de parte de este Dios. Y de hecho también los censos, las listas tienen un propósito y no carecen o no deberían carecer de interés teológico, sino que hay teología plasmada, teología útil que nos puede servir a nosotros. Vamos a ver un poquito de antecedentes históricos, autoría y composición. Igual que Éxodo, Levíticos y Números comienza con una conjunción y, así comienzan Números y, lo cual muestra la continuidad que se da entre los libros del Pentateuco, que sirven
como la conjunción es que te está haciendo una importancia de que es la continuidad o que tienen un propósito genuino. Recordemos que cuando empezamos a estudiar hablamos de un tema que se llama, ¿por qué hablamos de introducción al Antiguo Testamento? Porque hablábamos de la importancia de estudiar o la palabra introducción, cómo se estudia. Hay dos maneras de estudiarlo. Podemos estudiarlo de una manera general y de una manera especial. El Antiguo Testamento. La general es que se aborden los temas en una forma amplia, por decir Pentateuco, y se estudien desarrollos del Pentateuco en general. Y una forma especial es que se traten los libros individualmente con sus propósitos, sus desarrollos, pero no perdiendo de vista tampoco su unidad como un libro. Números desempeña un papel importante por cuanto narra la transición de la vieja generación que salió de Egipto y pecó en el desierto y la nueva generación que está a las puertas de la tierra prometida. El libro presenta pues al lector una visión de nuevos comienzos y de esperanza. Ustedes recordarán que el pueblo que sale de Egipto no es el pueblo que va a poseer o entrar a la tierra prometida. Su pecado, su desobediencia, sus consecuencias los va a llevar a morir en el desierto. Decía, dice el texto este de mejor este de, ¿cómo era? Ellos clamaban, perdón, se me perdió la idea, ellos clamaban de decir, nos es mejor morir en el desierto. Y déjenme decirles que se murieron verdaderamente en el desierto. Y va a entrar una nueva generación. Este cambio de perspectiva entre antigua y nueva tiene propósitos. Mostrarnos el comienzo y de igual manera un estado esperanzador. ¿Por qué? Porque esto va a atribuir al Dios de este pueblo, que va a poner recursos prácticos para que se cumpla lo que Él ya ha puesto. Este Dios, aunque su pueblo es pagano, aunque su pueblo se condujo de una manera equivocada, aunque su pueblo siguió el paganismo, se condujo como pagano, hizo todo lo que tenía que hacer, fue incrédulo, etc. Y podríamos seguir la lista. Él permaneció fiel a su pacto, a su promesa y se condujo de una manera adecuada porque era un Dios inmutable. Números es una de la continuación, perdón, Números es continuación de los tres libros precedentes, por lo cual entra en el mismo patrón general de composición que el resto de el Pentateuco, que han sido normas instructivos historia instructiva, mejor dicho, para el desarrollo de este pueblo que no sabía ser pueblo. A lo largo del libro, sin embargo, se menciona que a Moisés como el receptor de la revelación divina que conforma la sustancia del libro. También dentro de este libro se va a presentar a Moisés como autor. Ya dijimos, lo tomo nomás para hacer referencia. Y hemos dicho en otra ocasión que no tenemos tema nosotros de plática con respecto a quién fue el autor del Pentateuco. Creemos fervientemente por fe que Moisés fue quien escribió el Pentateuco. El hecho de que el libro se refiera a Moisés en tercera persona y no en primera no invalida la autoría mosaica, dado que eso refleja un estilo habitual de escribir en épocas antiguas, porque muchas veces van a decir ¿cómo va a ser posible que en el español nos enseñan que cuando tú escribes algo, redactas, escribas en primera persona? Cuando vas a hablar de otra persona, escribas en segunda o tercera persona para hacer referencia. Y al parecer que Moisés escribe en tercera persona, pareciera que alguien está narrando la historia de Moisés. Pero también es importante, como hemos dicho en otras ocasiones, el desarrollo de la importancia de entender el contexto histórico, sus metodologías, sus formas, su historia,
Y esto era un concepto habitual de la época antigua, la manera en que ellos escribían de sí mismos. Este análisis de números armoniza con nuestra caracterización del Pentateuco como un todo, es decir, es esencialmente mosaico, pero incluye material de otras fuentes y glosas. Recuerden que hablábamos de que van a citar ciertos conceptos, muy posiblemente existían algunos materiales redactados con respecto a historias de las cuales se van a agarrar, pero no son la fuente autoritaria ni la última, sino como un concepto histórico, pero esencialmente es mosaico. Lo que impresiona en números es su variedad genérica, es decir, el lector se encuentra con muchos tipos diferentes de literatura desde el principio. Esto me llama la atención mucho, porque empezamos a hablar con respecto a que si se dan cuenta, cuando empezamos a escribir un libro de poesía, todo el libro es poesía. Cuando es profecía, todo es profecía, etc., etc. Entonces, en el libro de números, lo que nos va a llamar la atención, después de entender que Moisés es el autor, no tenemos duda de su auditoría, y creemos en eso, aunque su estilo de escribir habla en tercera persona, pero sabemos que es él, podemos empezar a contemplar el estilo literario del libro y nos debe llamar la atención porque es diferente a todo lo común. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos narrativa, poesía, profecía, cántico de victoria, oración, bendición, sátira, carta diplomática, ley civil, ley cultica, decisión profética, lista censal, archivo de templo, itinerario. Si podemos ver, podemos encontrar varias formas de poder entender y con ello nos va a llevar a una complicación al momento de estudiar el libro a profundidad, porque hay que entender que hay diferentes cosas que interpretarse, porque cuando nos topamos con poesía, tal vez no es literal lo que se está presentando, puede ser un concepto poético. Cuando vemos la ley civil, nos va a llamar mucho la atención que son normas para la formación del pueblo. Cuando hablamos de ley cultica, está girando en torno a la forma en que ellos deben conducirse, dirigirse en la manera de adorar, de servir a este Dios. Entonces, si podemos ver, este es uno de los libros que va a tener más diferencia con respecto a temas literarios en general y su género de composición. Aunque llegaremos a una conclusión más sencilla para poder entenderlo. La mayor parte de estos géneros, sin embargo, se da dentro del contexto más amplio, que es escribir una historia instructiva. Recuerden que el tema del Antiguo Testamento está girando más en esto, escribir una historia instructiva que caracteriza al Pentateuco como un todo. Todo lo que gira alrededor del Pentateuco son una historia narrativa de los antecedentes históricos, desarrollos y funciones de la nación que es el pueblo de Dios, pero también la forma en que ese Dios instruye, forma, conduce a esto. Y esta es una característica de todo el Pentateuco que ayuda a que podamos nosotros tenerlo como un todo. De hecho, debido a su conexión integral con el resto del Pentateuco, en especial con Levítico, el género del libro como un todo se puede analizar solo en relación con su contexto literario más amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tenemos todos los géneros de arriba, el género del libro como un todo se puede analizar en relación con su contexto literario. Es una historia instructiva y nos puede ayudar a tener una comprensión más clara, más desarrollada de este maravilloso libro. ¿Qué estructura? Voy a presentar varias estructuras. Cuando hablamos de estructura, ¿cómo está compuesto el libro? ¿Cómo se va estructurando, desarrollando sus divisiones, sus partes? Hay varias personas que van a presentar. Milgram va a presentar una. Divide los números en tres partes a partir de la cronología. Él va a partir con respecto a la cronología. Él va a marcar el 1 al 10, 11, desde el primer día del segundo mes de la travesía del desierto hasta el 19. En el 21, 10, 36, 13,
5 meses durante el cuarto año en el desierto. Y en la última parte sin fecha, pero cae dentro de los 40 años. Si se dan cuenta, le estamos tratando de presentar la estructura de números en base a un concepto cronológico. Así pues, números conduce al lector desde el comienzo hasta el fin de los 40 años de travesía en el desierto. Eso es lo que Milgrom presenta. Otro intento de Milgrom ilustra la estructura topográfica del libro, una vez más en tres partes. Menciona que hay 40 estaciones del itinerario mencionado en tres fases principales. ¿Cuáles son? El desierto de Sinaí, el área alrededor de Cades y de Cades a Moab. Él va a decir que también puede haber esta división en una forma topográfica, cómo fueron los asentamientos, el desarrollo, para tener un entendimiento claro. Booth, por otro lado, ofrece un esquema por temas, que va a decir él, del capítulo 1 al 9 al 26 se va a construir de estos tres puntos. Construir la comunidad en el Sinaí, el viaje, sus reveses y éxitos cuando habla con respecto a la travesía del desierto, preparativos finales para el establecimiento, porque va a haber la parte de la posesión de la tierra cuando van a llegar, entonces él va a dividirlo en estos esquemas. Si bien ninguno de esos esquemas resulta en última instancia conveniente como una estructura predeterminada del libro, que pudiéramos decir nosotros, mira, esta presentación es la cúspide de la forma. Todos ellos ofrecen una perspectiva penetrantes acerca de su contenido, útiles para poder desarrollarlo, poderlo estudiar, poderlo enseñar, poder partir de algunos matices dentro del propio libro. Y eso es de gran ayuda y por eso quería presentarlo, porque podemos ver cómo lo van a presentar desde su desarrollo cronológico, desde sus estancias en una forma topográfica y también con respecto a temas centrales que nos ayudan a poder tener un acercamiento, porque al final de los casos el número sí es un libro complicado por su carga de censos y inconscientemente para muchos de nosotros no es un libro que muchas veces sea muy apetitoso para el pueblo cristiano leerlo actualmente. Buscan, somos más, platicaba con un hermano y le decía, somos más noveleros a veces porque nos gustan los libros que narran una historia, un evento, que tienen una conclusión y a veces cuando nos topamos libros como números, solo el mero nombre ya nos quita la intención del acercamiento. El mismo, claro, no a todos, porque cuando aprendemos a poderlo interpretar, estructurar y ver, podemos ver lo penetrante, lo maravilloso de este hermoso libro. El estudio, el estudio reciente de Olson revela de manera significativa un esquema de números que pone de relieve su mensaje teológico. Este es otro concepto y tiene suma importancia porque nos va a poner como relieve la importancia teológica del libro. Números es tanto parte del Pentateuco como una unidad peculiar dentro de sí mismo. Números es tanto parte del Pentateuco como una unidad peculiar dentro de sí. Puede estudiarse en el concepto general en la formación del Pentateuco, pero también podemos nosotros atenderlo peculiarmente o particularmente al libro. Llega a la conclusión de que las dos listas son pilares estructurales del libro, separando las dos generaciones en el desierto. Números 1 al 25 cuentan la historia de la primera generación, la que pecó al dudar del poder del Señor para ayudarlos contra los habitantes de Palestina. Esta generación murió en el desierto y la sustituyeron sus descendientes. Él se va a dividir en esta profundidad de mensaje teológico de cómo Dios va a trabajar, va a desarrollar, va a hacer varios conceptos importantes en esta narrativa.
Al fin de lo viejo, el fin de lo viejo, la primera generación del pueblo de Dios salió de Egipto en la travesía del desierto del 1 al 25. La preparación e inicio de la marcha del pueblo santo de Israel. 1. Preparación y organización ritual de la marcha, el inicio de marchar. El ciclo de rebelión, muerte y liberación del pueblo santo de Israel con elementos de esperanza, pero fracaso al final y muerte. Incidentes repetitivos de rebelión, expiación, cada uno de ellos implicando la muerte o la amenaza de muerte de parte de la primera generación. Al fin de la primera generación, señales de esperanza junto con fracaso final. Los que se les prometió llegar no llegaron, pero por un punto principal. El nacimiento de lo nuevo, la segunda generación del pueblo. El Dios salió de Egipto mientras se preparaba para entrar a la tierra prometida. 26, la segunda parte del libro. La preparación y organización del nuevo pueblo santo de Dios mientras se preparaba para entrar a la tierra prometida. B. Se, ¿Será esta segunda generación fiel e ingresará a la tierra prometida? Está la promesa. ¿O se rebelará y fracasará como la primera generación? Ahí estaba la advertencia. Recuerden que cuando el pueblo sale de Egipto, sale con una promesa que les dice, van a ir a poseer la tierra que yo juré a vuestros padres. Este es un concepto con el cual Dios había pactado con Abraham de darles un lugar, darles una tierra donde fluiría leche y miel, donde habría gran bendición, donde se establecería este pueblo. Y uno podría decir que al paso del tiempo parecería que Dios había olvidado lo que había pactado con los patriarcas, pero Dios no había olvidado su propósito, libera a este pueblo de su esclavitud de Egipto, los conduce por el desierto, los lleva al camino, pero este pueblo duda, que es la primera parte de Números, duda con respecto a lo que Dios va a hacer, y esa generación incrédula muere en el desierto, pero nace otra generación, la segunda generación, pero también entra otro concepto, esta generación será fiel, poseerá la promesa dada o fracasará como la primera generación. El libro de Números no forma parte de los elementos literarios de mayor excelencia en el Antiguo Testamento cuando hablamos de su estilo literario. Esta valoración sin duda es cierta desde la perspectiva de gustos literarios modernos, y nada de lo que sabemos nos conduciría a esperar que los gustos antiguos fueran diferentes. Por esta razón, Números no ha sido objeto de mucho análisis literario. Muchos de los eruditos no se han centrado en Números. Realmente hay más tratados con respecto a Génesis, Éxodo, hasta el concepto ritual de las leyes, y Números ha quedado un poquito rezagado porque consideran que no tiene un gran estilo que llamara la atención. Pero volvemos a lo mismo, no perdamos de vista que es palabra inspirada. La Biblia es más que una colección de buenas historias, y Números contiene un mensaje crucial que comunicar. Y esto debe ser lo central para nosotros y nuestros desarrollos. La Biblia es más que una simple colección de buenas historias. La Biblia tiene un propósito y una enseñanza profunda. Y Números tiene una enseñanza y un mensaje crucial que dar a sus lectores. Además, incluso las partes del libro que no son tan atractivas para nuestro sentido literario utilizan conversaciones literarias reconocibles y accesibles para nosotros. ¿Cuál es su mensaje teológico? Números narra una transición importante en la historia de la redención. Al relatar la muerte de la primera generación en el desierto, tema de los 25 primeros capítulos, y su sustitución por la segunda generación. ¿Qué quiere implicar esto? La historia de la primera parte del libro es, pues, una historia de pecado y juicio. Líderes laicos y sacerdotes se rebelan contra Moisés, el líder escogido de Dios, y por ande hay un castigo. El pueblo se queja constantemente contra la provisión de Dios en el desierto.
Sin embargo, Dios siguió tratando a los israelitas como su pueblo especial. Esta situación se pone de relieve en el relato de Balaam, números 22-24. Ustedes recuerdan esa situación, ¿no? O conocemos esa historia, una historia tan importante donde el Señor, o sea, el pueblo enemigo empieza a ver que el pueblo de Israel está marchando, el pueblo se está conduciendo y piden que maldigan al pueblo. Ay, pero Dios bendice siempre a su pueblo. Entonces, hay una profundidad de su mensaje. En este mensaje, en la intencionalidad de Números en su narrativa teológica, es importante entender la historia y el desarrollo de pecado y juicio. Que Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, es un Dios que no está a favor del pecado, que aunque ama a su pueblo, bendice a su pueblo, guía a su pueblo, este de, a, porque es su pueblo especial, pero eso no implica que Dios tolere el pecado y que apapache el pecado de ninguna manera. El pecado tiene una consecuencia grande y ese es un tema que debe ser relevante para nosotros y de importancia. Nos debe llamar la atención porque este Dios santo demanda santidad de su pueblo. Actualmente como iglesia debe ser un tema sumamente importante. La iglesia puede acomodarse, conducirse o vivir la manera que quiera, de ninguna manera. Este Dios que demandaba de su pueblo santidad, es el mismo Dios que tenemos actualmente, que sigue demandando santidad. Yo soy santo y pide que la iglesia, los creyentes, se conduzcan en santidad, que se conduzcan en verdad, que hagan esto. Entonces, tenemos que nosotros tomar este mensaje, esta profundidad de enseñanza y poderla entender desde esa perspectiva. Este pueblo se quejaba constantemente contra la provisión de Dios. Apelaba contra Dios, se rebelaba contra su líder, hacían cosas indebidas. No iba a quedar impune esta situación, porque Dios es un Dios que no permite. Después de todas las muertes de la primera generación, no se menciona ninguna muerte de un miembro en la segunda. Eso llama la atención. Las intervenciones militares tienen éxito siempre. Las crisis potenciales se resuelven dentro de números 32 y se prolongan leyes que tratan de la vida futura en la tierra de Canaán. La amenaza subsiste, pero la promesa del futuro es la nota dominante que resuena al final del libro. Al principio se marca esta enseñanza, conduzcanse bien, hay una consecuencia, pero en el libro cambia el matiz porque hay una promesa futura y domina realmente al final. Hay consecuencias palpables, el pueblo debe conducirse, si no se conducen como deben, realmente van a haber estas consecuencias, pero realmente una de las cosas que va a marcar es que a través de la mano poderosa de Dios ya no hay dificultades, pueden afrontar cualquier dificultad y promueven muchas cosas realmente para la vida que van a tener dentro. Pero este pueblo debe conducirse, debe andar, debe dirigirse realmente en la manera que este Dios está haciendo las cosas, no con la interpretación que ellos tienen de sí mismos, sino con la interpretación que el Señor va presentando. La importancia permanente del libro de Números radica en que opera como un paradigma para todas las generaciones sucesivas del pueblo de Dios. Invita a cada generación a colocarse en lugar de la nueva generación, no en la generación mala, sino en la generación nueva, esta generación que tiene esperanza, promesas futuras, que ha contemplado la tierra prometida. Nosotros vamos a llevarlo a nuestro presente. Nosotros en lo que se había esperado de la redención, ya la tenemos a través de la obra de Cristo. Ya es posible, ya es vívida, ya está palpable para nosotros. En base a ese concepto, tenemos que entender, captar y desarrollar esta idea. Por eso dice la importancia.
permanente del libro de Números radica en que opera como un paradigma para todas las generaciones sucesivas del pueblo de Dios. Invita a cada generación a colocarse en lugar de la nueva generación. Recuerden que la generación anterior, de la primera parte, una generación incrédula, una generación que iba en contra de los designios de Dios, que se conducía de una manera equivocada, pero esa nueva generación es una generación distinta, una generación que va a gozar de la tierra prometida, que va a estar en relación con su Dios. Pero quiero abarcar esta importancia. La perspectiva nueva testamentaria sigue involucrada. ¿Ustedes creen que Números puede tener una enseñanza importante del concepto nuevo testamentario? ¿O no tendría una relevancia actualmente? Porque pues es un libro de censos, de leyes, leyes que posiblemente ya ni seguimos, algunas leyes que no sean aplicables, pero ¿habría alguna situación que dijéramos que la perspectiva testamentaria sigue involucrada o tiene algún sentido números actualmente o simplemente todo ha quedado en un concepto pasado? Eso debería llamar nuestra atención. Esto debería ser algo que debería llamarnos a nosotros para poder entender y desarrollarnos en el tema del libro de números. Números ilustra uno de los temas principales de toda la Biblia, el pecado de la primera generación. ¿Hubiera podido conducir al fin de la historia de la redención y de la destrucción del pueblo de Dios? Realmente eso debe ser un tema que debe llamar nuestra atención. Eh, Números ilustra uno de los temas principales de la Biblia, cuál era el pecado de la primera generación. Este pecado, hermanos, hubiera podido conducir al fin de la historia de la redención y la destrucción del pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba en contra de la disposición de Dios, que se levanta en contra de su líder, que no cree en sus promesas de Dios, que lo que Dios ha dicho no era. Recordemos el tiempo de los espías, cuando mandan a los 12 espías, regresa el pueblo y dice, ay, no vamos a poder, somos como langostas delante de estos gigantes. Pero una de las frases culminantes de Caleb y Josué es el hecho de que le dicen, parafraseando la idea, ¿qué les atemoriza en su corazón si el Señor ya ha entregado esta tierra en nuestras manos? Pero el pueblo se siente como langostas, como insectos delante de la potencia y se les estaba olvidando realmente quién los había traído a ese lugar. Se les va a olvidar el tema de quién los ha conducido y los ha metido a la tierra prometida. Aunque ya es una generación nueva que está por poseer todo, realmente tienen este tema tan relevante, tan importante, que debe ser tomado. Deben entender quién los ha llevado. Realmente liberarlos de Egipto, podríamos decir, no fue una tarea humana, fue una tarea titánica quitarlos de las garras de la esclavitud de un pueblo, de una nación que en su tiempo era una nación poderosa, pero salieron ellos sin haber levantado la mano en pelea contra el ejército egipcio. No tuvieron que acabar con el ejército. Dios les dio la victoria sobre el ejército. Ahí empezamos a ver cómo este Dios pelea. Tienen hambre, claman a Dios y Dios les da. Pero llega el momento que también se aburren y dicen, ya nos fastidiamos de comer maná, queremos carne. Y Dios les dice, está bien, hasta por las narices les va a salir la carne. Entonces, uno podría decir que cuando llegamos y empezamos a ver la primera parte del 1 al 25 de números, podríamos decir chispas. Aquí se puede acabar toda la perspectiva o todo el concepto de la redención, porque este pueblo ha sido malo, pero Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera cuando su pueblo es rebelde y peca contra él. ¿Por qué? Porque recordemos cuando hablamos del concepto del pacto, este Dios ha pactado, se ha comprometido
a ser su Dios, a cuidar a su pueblo, a llevarlo de la mano, a conducirlo por su camino. Y el que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar. Pero claro, esto no implica que este Dios va a ser apapachador del pecado. Eso no implica que porque Dios ha comprometido a entregarles la tierra, hagan ustedes lo que bien les pareciera, vivan como ustedes quieran. Yo voy a hacer mi parte. No. Por eso, en la parte de números de la primera parte, del 1 al 25, te va a narrar cómo esta generación antigua no va a entrar a la tierra, sino va a ser una nueva generación que va a estar del 25 en adelante, la que ha de poseer esta tierra. ¿Por qué? Porque este Dios santo, ya lo dije al principio, demanda santidad, no apapacha el pecado. Y eso debe ser un tema clarísimo para con nosotros, en cómo se involucra en la iglesia actual este tema, que la iglesia debe conducirse con santidad, que la iglesia debe conducirse adecuadamente delante de Dios. Dios no es un Dios que esté apapachando el pecado. Dios no es un Dios que esté tolerando el pecado dentro de la iglesia. Es un Dios santo que demanda santidad de su iglesia. Y déjenme decirles que el pecado va a traer consecuencias, va a traer adversidades a la iglesia. No estoy diciendo que Dios no sea un Dios de amor y de misericordia, claro que sí, por su gracia y su misericordia es que no hemos sido consumidos. Diría Jonathan Edwards en una de las predicaciones que me gusta mucho, que he escuchado varias veces, que se llama En las manos de un Dios airado. Si alguien no la ha oído, se la recomiendo, está en YouTube. Una predicación muy buena, larga, por cierto, tarda una hora, pero dice una frase que me llamaba la atención, haciendo una figura, una ilustración. Dice Jonathan Edwards que la tierra no se ha abierto y nos ha tragado para mandarnos directo al mismísimo infierno, sino ha sido realmente por la mano de gracia del Señor que nos cubre. Porque si fuera por nosotros, hace rato que hubiéramos sido consumidos. Claro, digo, es una figura porque pues nos está haciendo una comparación de qué tan difícil es nuestra condición y qué tan grande es la gracia de este Dios. Aunque Dios es amor, y déjenme decirlo que esto se ha malinterpretado, y la Biblia no nos deja errores para no entenderlo. ¿Por qué se han levantado nuevos movimientos pseudoevangélicos donde están abriendo iglesias homosexuales? Iglesias donde no importa si tú eres eso o lo que tú quieras ser, realmente al final Dios es amor y Dios a todos ama y no importa, no, Dios ama al pecador redimido, pero aborrece el pecado porque es un Dios que no puede estar en comunión con el pecado. Y por eso demanda santidad. Y podemos estar nosotros delante de la presencia de ese Dios de una forma maravillosa porque ese Dios ha hecho un plan de redención, lo ha ejecutado a través de Cristo y ha sido verdaderamente efectivo en nuestra vida diaria. El actor principal de Números es Yahvé, incluso bajo una provocación extrema, mediante su pacto con Israel, lo va guiando a través del desierto y atendiendo sus necesidades. ¿Por qué pongo la palabra provocación extrema? Porque este pueblo siempre fue retante, fue un pueblo muy retante. ¿Para qué nos sacaste a morir a Egipto? De Egipto. Bajaste a morir al desierto. Estábamos mejor en Egipto. Ahí había tumbas. Había donde nos enterraran. Ahora moriremos en el desierto. Vamos a morir de sed. Vamos a morir de hambre. Pero realmente el tramo del éxodo del desierto, yo siempre lo he considerado como uno de los eventos más grandes de gracia manifestada. ¿Por qué digo esto? Porque Dios los cuidó en la noche con una columna de fuego, en el día con una nube. Cuando tenían hambre, les proporcionaba alimento. Cuando tenían sed, les daba agua. Su vestidura y su calzado no se desgastó.
Y tú dices, y todavía así el pueblo provocaba a este Dios. Porque tenemos hambre, tenemos sed, nos trajiste a morir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? Moisés, se quejaron contra Moisés. Llegan al Sinaí cuando hablamos del pacto, sube Moisés. Después de un poco tiempo dicen, ya nos abandonó. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos un becerro de oro. Y tú dices, chispas, qué grande es la paciencia y la gracia de este Dios hacia este pueblo. Porque lo estuvo conduciendo, lo estuvo cuidando. Por eso, realmente el actor principal es este Dios supremo que a través de provocaciones mantiene su pacto con Israel y lo va guiando a través del desierto y atendiendo sus necesidades. La perspectiva nueva testamentaria es lo mismo. Este Dios que ha pactado con su iglesia la sostiene. Aunque su iglesia en ocasiones, como iglesia, hermanos, hemos hecho cosas terribles. Iglesias donde se ha permitido el pecado, se han permitido cosas y Dios sigue siendo fiel. El Nuevo Testamento continúa con este tema. ¿Cuál es el tema? De hecho, el Nuevo Testamento es su culminación. El Antiguo Testamento es simplemente un preludio de lo que sucede en la cruz. Vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento continúa con el tema particular que narra todo el Antiguo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento es la culminación del Antiguo Testamento, que es simplemente el preludio de lo que acontecería en la cruz del Calvario, lo que iba a ser profundamente en la obra de Cristo, este Cristo maravilloso, este Cristo glorioso, que iba a radicar particularmente en su obra maravillosa. El pueblo de Dios siguió volviéndose contra él, pero a pesar de ello, envió a su Hijo Jesucristo, a quien lo trataron con brutalidad, Marcos. Sin embargo, Dios no abandonó a su pueblo, sino que le dio una esperanza en la salvación en Jesucristo nos ofrece. Entonces podemos nosotros notar o atender esta, esta perspectiva, entendiéndolo. El pueblo de Dios siguió volviéndose contra él, pero a pesar de ello, envió a su Hijo, a Jesucristo, a quien lo trataron mal, no le creyeron, lo vituperaron, lo golpearon, lo crucificaron, pero sin embargo Dios no abandonó a su pueblo, sino que le dio una esperanza de salvación y vida eterna a través de la obra de Cristo. Un tema sencillo, el tema en el desierto. El desierto constituye el trasfondo de la mayor parte de Éxodo, Levíticos y Número y Deuteronomio, como se explica en el capítulo 3. El tema de Éxodo, travesía por el desierto, conquista, es importante y se repite a lo largo de toda la Biblia. Tema del desierto es un tema fundamental. La vida en el desierto va a ser un tema de suma importancia porque se va a narrar o va a abarcar gran parte de todo el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, donde nos va a hablar de la narrativa de la vida de este pueblo. Recuerden que esta historia es una historia instructiva, está enseñando a vivir a este pueblo como el pueblo de Dios, aunque este pueblo está siendo un pueblo difícil de educar, un pueblo difícil de enseñar, pueblo difícil realmente en su manera de conducirse, en su manera de hacer las cosas, pero realmente son temas de relevancia y de importancia. Otro tema que va a aparecer dentro del libro es la santidad de Dios, que aunque aparece, eso es un tema muy central en toda la Biblia, pero es importante. El libro también continúa la importancia del tema de la presencia de Dios y de su santidad.
Esto puede observarse en el cuidado con el que el texto trata el lugar de los levitas como custodios de la santidad de Dios. Recuerden que en Levítico se habla de la importancia de uno de los temas centrales es el concepto de santidad. Eh, Números no pierde relieve en esta idea, sino que la sigue tratando porque sigue manteniendo la importancia del concepto de los levitas. No va a ser un tema que fue mencionado, dicho, abandonado, sino que le da una continuidad para que pueda entenderse que estos levitas tenían un tema importante. Son los custodios de la relación del concepto de santidad, porque este Dios es santo y declara y nos llama a vivir en profunda santidad. En especial en su responsabilidad de transportar el tabernáculo y su mobiliario, números 4. Muchas de las leyes que se presentan a lo largo de números están ahí para asegurar la pureza del campamento. Recuerda que se va a estipular específicamente quiénes pueden mover el tabernáculo, quién puede llevar el arca del pacto. Por eso cuando entramos a una historia curiosa que siempre me llama la atención, cuando los filisteos toman el arca del pacto, ustedes recordarán esa parte, y David la va a buscar o la recupera David. David va por el arca y la trepa en un carro, tirada por dos bueyes. Muchas veces pasamos desapercibido y nos centramos en el evento de Uz. Sí recordarán ustedes qué acontece en esa historia. Los bueyes tropiezan o se atora la carreta, parafraseando la idea, y se ladea y el arca va a caer al piso. Entonces, este personaje extiende la mano y toca el arca del pacto para evitar que ésta cayera al suelo. Pero automáticamente al tocarla, él cae fulminado. Esto entristece a David y David ya no lleva el arca, creo que la lleva a casa de Obed-Edom. Y él es bendecido en gran manera estando en la presencia del Señor. Pero lo que nos llama la atención es cómo aún David pierde de vista algo que Dios ya había estipulado y mandado, que era la forma de transportar el arca del pacto. Y podríamos decir nosotros que el tema de su incomprensión trajo una consecuencia, la muerte de una persona, que no debía ser el tema. Decía un autor en algún libro, ¿quién le dijo a él que su mano era más limpia que la tierra? Porque se entiende o se supone o hacemos nosotros una especulación. ¿Por qué él no quiso que cayera a la tierra? Porque seguramente el arca se iba a manchar. Entonces su concepción de él era más fácil detenerla para que no cayera al suelo y uno diría, realmente qué bien, es una buena acción. Iba a cuidar algo y lo iba a hacer de una manera correcta porque estaba procurando que el arca no cayera. Pero aquí el tema no era que el arca cayera o no, sino que nadie podía tocarla y la manera en que debía ser transportada no era completamente la adecuada. Este Dios va a presentar y va a seguir la continuidad del hecho de la santidad de Dios en el tema de números. De suma importancia realmente el concepto. Y déjenme decirle que la santidad de Dios no va a ser un tema que se va a salir de la Biblia. La santidad, aún en el Nuevo Testamento, Dios declara o pide santidad de su pueblo, que su pueblo se conduzca en santidad, que ande en veracidad, que sea fiel. Todo esto es de suma importancia. En base a esto, nosotros podemos entender entonces ahora la profundidad del concepto de números. Un libro interesante desde su perspectiva y su fundamento. Pareciera, como dije al principio, es un libro que posiblemente no capte nuestro interés, no nos llame a la lectura. Y déjenme decirle que
un estudioso dice que es uno de los libros que menos se lee, porque solo con su nombre nos quita las ganas de leerlo. Desde el momento que nosotros vemos y dice números, chispas, dice censos y leyes, ¿cómo que no? Pero no perdamos de vista que este libro tiene un mensaje teológico. Va a hablar de la representación de la importancia de este Dios del pacto, guiando a su pueblo en medio de situaciones adversas y cómo él se mantiene fiel a su pacto. Aunque el pueblo haya sido incrédulo, haya estado en contra de la voluntad de Dios, haya sido despectivo, él sigue siendo fiel. Pero eso no implica que ese Dios va a pasar por alto el concepto del pecado del pueblo. El pecado es un concepto latente en la vida. Una vez alguien me decía, y muchas veces lo podemos malentender, una vez llegó un hermano a la iglesia, bueno, se convirtió al evangelio. Eso se los dejo nomás como pregunta. Él llegó al evangelio ya grande, a la edad de los 45 años. Lo estuvimos visitando y atendiendo por bastante tiempo hasta que él aceptó a Cristo. Pero él desde los 15 años era alcohólico y llega al evangelio a los 45 y a los 47 fallece. Nosotros diríamos fue gracia, porque pues pudo conocer el evangelio. Pero lo curioso fue que falleció de cirrosis. Y uno diría, algunos parientes que eran hermanos de la iglesia decían, no es justo. ¿Por qué murió de cirrosis si ya no toma? Si ya hace un año que ha dejado de tomar. Y yo les decía, hermanos, Dios en gracia lo podría salvar y quitarle toda enfermedad, pero eso no implica que su consecuencia, su pecado de tantos años, no le hubiera traído una consecuencia física. O sea, a veces por venir el evangelio no implicaba que, bueno, se le olvidaron todo lo que aconteció antes. Había una consecuencia en su cuerpo físico de un descuido. Es como el tema de la Coca-Cola. Nos dicen, hermanos, no consumamos coca porque nos va a dar diabetes. Pero decimos, ¿saben qué? Si no hay coca, no somos presbiterianos. ¿Qué es el tema? Dice, una fiesta sin coca no es una fiesta presbiteriana, dice. No es un verdadero presbiteriano si no consumimos coca. Pero ahí vamos de tercos y seguimos. Y luego decimos, Señor, ¿por qué me enfermé de diabetes? Si soy hijo tuyo. Porque te están diciendo, no hagas esto y ahí vamos. Digo, quiero minimizarlo de una manera muy sencilla, muy particular para que se pueda entender la profundidad. Pero el pecado trae una consecuencia. No estoy diciendo que porque estés tomando coca ya eres un pecador, sino el descuido del uso continuo va a traer una consecuencia. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que este Dios, el pecado que nosotros tenemos va a traer consecuencias. Y este Dios va a castigar ese pecado y lo va a mostrar. No va a ser en un sentido apapachable al pecado. Pablo se lo va a decir a los corintios. ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios cuando habla del joven o el hermano que se está metiendo con la mujer de su padre? Pablo les va a decir, ¿qué pasó, iglesia, con ustedes? Están militando con ustedes, están dando con ustedes y ustedes apapachan y defienden este tema. No puede ser de ninguna manera un tema principal. Esto está mal delante de los ojos de Dios, porque el Dios que tenemos es un Dios santo que pide y demanda santidad. Y este tipo de situación sigue siendo en nuestro presente. Hermanos, por eso decíamos, la profundidad del libro nos sirve todavía en el concepto nuevo testamentario. Entender que este Dios va a demandar santidad de nosotros y de su pueblo. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Por eso dice, va a ser un comparativo. ¿Qué generación estamos siendo? ¿La primera generación del 1 al 25 o la generación que sigue del 25 en adelante? O sea, somos la generación que reprocha, que cuestiona, que pareciera que está en contra de sus líderes, está en contra de todo, o somos una generación que va a descansar en las promesas, en la esperanza futura de este Dios. Nos hace este comparativo que nos sirve todavía a la distancia. Por eso podemos decir, aunque el libro de Números pareciera un libro muy sencillo,
porque realmente cuando empiezas a investigar, sí hay escritos, pero me llamaba la atención, estaba leyendo hace poco otra vez Génesis y me encontré materiales de Génesis y chispas y caían materiales de Génesis por todos lados. Me puse a buscar materiales para números y te salen dos, tres, cuatro, algunos conceptos literarios, algunos temitas, pero no como la profundidad que le han dedicado a otros. Y dicen muchos, porque es más complicado, más complicado, pero no se nos olvide que es palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios tiene algo que enseñar a su pueblo. Y números no es la excepción. Números tiene la profundidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? Que ya llevo una hora hablando, ya me quedé sin. Ya voy a buscar un vaso de agua, digo. Ya me emocioné una hora corrida hablando, digo. Sí, porque hoy comenzamos a las 6. De hecho, hermanos, terminando, voy a hacer todo lo posible. La clase anterior ya está subida a YouTube por si la quieren revisar y esta la voy a trepar para los que no pudieron entrar en la primera parte. Estamos viendo números. La próxima clase veremos Deuteronomios. Tendremos una clase general del Pentateuco y estaremos dando por terminado el tema. Yo quiero, la última clase después del tema general, voy a mandar un link donde vendrá un pequeño examen de respuestas, unas 20 preguntas, algunas con verdadero y falso, respuestas múltiples, para poder en que sea ver cómo tuvo la comprensión con respecto al tema. Y algunas dos, tres preguntas de reacción personal con respecto a Génesis, a Éxodo, Levíticos, a Números o específicamente algunos temas. ¿Por qué les comento esto? Porque también me gustaría medir un poquito cuánto fue lo que pudieron apreciar. Estamos corriendo porque pues ya vienen las otras clases, si se dieron cuenta, ya subieron los temas de las otras clases que vienen más con ustedes y debería ser más tiempo el que deberíamos estudiar el Pentateuco. Es un tema maravilloso. Espero al final estoy haciendo una carpeta que quiero compartirles con temas y libros con respecto al Pentateuco para que puedan darles ustedes un seguimiento de sus lecturas, de sus investigaciones, de lo que ustedes deseen con libros que puedan ayudarles al progreso, al desempeño, a temas que vayan surgiendo el día de mañana. Porque pues aunque yo estudio el Pentateuco, siempre que doy esta clase, siempre aprendo algo nuevo, siempre descubro algo que no había visto. Adelante, hermano Sergio David. Sí, gracias. Nace la pregunta, sí, no me fijé bien en la hora y la pusieron a las 6, yo voy entrando, pero la pregunta, ¿la clase ya va a ser a las 6 de la tarde? Para estar al pendiente. No, hermano, solo por esta ocasión, lo comenté al inicio de la clase, disculpe. Sí, Yo tengo un asunto personal con mi presbiterio, o sea, ok, ok, está bien. perdón, Eh, con mi consistorio, perdón, con mi sí, consistorio. Tengo una reunión consistorial con ellos. sí, Entonces, necesitaba adelantar mi clase para que yo pueda atender, porque realmente les pedí que no fuera miércoles, pero pues era el único día que podía la totalidad del consistorio juntarse. Entonces, pedí si se podía correr una hora antes para que yo pudiera atender mis dos compromisos y no tener que cancelar. Uno, o sea, no quería cancelar la clase en ese sentido, porque sí es un tema de importancia que quiero tratar con ellos. Y terminando la clase, así como lo ven, 7:20 yo agarro el vehículo y me voy volado a atender ok. mi situación. Tengo Bueno, que estar allá a las eh, 8. eh, la otra parte que quería yo, aparte de su amable comentario en cuanto al libro de números, yo en el libro, mi apreciación personal en cuanto al libro de números, yo lo que encontré es la impresionante estructura administrativa, cómo Dios los organiza, ¿sí? En, eh, en Levítico nos dice cómo se va a seguir el orden de la adoración. En Éxodo dice qué materiales se van a ocupar. En números nos dice cómo vamos a trabajar, cómo se va a administrar todo esto.
cómo se va a echar, pero es un orden que yo la verdad cuando tuve la oportunidad de leerlo, y bueno, ya gracias a Dios lo he tenido, estado leyendo, pero le voy encontrando más, pero para mí en lo personal dije, lo impactante pues dice, ¿cómo Dios estructuró al pueblo de Israel en cuanto a números? Porque si revisamos todos los números, pues dije, bueno, ¿y por qué? Sí, usted dice, tiene la razón, dice, no, nomás de ir números, y la verdad, cuando yo lo empecé, cuando hace años que lo empezaba yo a leer, decía, híjole, la verdad, le dije, no, como que no, no me hacía mucha gracia, ¿no? Honradamente y con todo respeto, pero sí me puse a reflexionar, a orar, y sí dije, no, vas a leer el libro de números como así leímos Éxodo y todos los demás, porque algo trae muy en especial y trae mucha sabiduría este libro de números, como lo digo, para mí, esa persona fue lo que yo le aprendí, la impresionante estructura que Dios manejó, así que la cuestión... Pues hasta ahí dice, una mejor administración no vas a encontrar que en el libro de números. Es correcto. Esa es mi apreciación personal. Gracias. Qué bueno, hermano, que pudo tener una apreciación con el libro. Qué bueno que pudo tener un tiempo de lectura. Siempre es bueno leer. Como siempre he dicho, todo libro tiene un propósito de enseñar. Y sobre todo no olvidemos el tema que es palabra de Dios. Y como decía al inicio, Números también tiene su carga teológica, su pensamiento, y nos va a mostrar la forma de la generación que se va a quedar y la generación que va a entrar, y cómo este Dios de pacto va a cumplir sus propósitos para con su pueblo y no lo va a desamparar en ningún momento. El libro de Números va a continuar con el relieve que venía hablando Levíticos de su santidad, la santidad de Dios, un tema de suma importancia que va a ser relevante también, porque vamos a ver cómo va a mantener la importancia de los levitas en el desarrollo de manejar el tabernáculo, el manejo de los utensilios y de todas las cosas. Y cómo este Dios, como yo decía, en una perspectiva, nos va a mostrar cómo este Dios no se agrada del pecado, no se goza del pecado, y que el pecado trae una consecuencia al pueblo. Y es un relieve importante. ¿Por qué? Porque estar sin Cristo es muerte eterna y estar con Cristo es vida eterna. Y nos va a mostrar cómo este plan de redención no fue detenido por ninguna fuerza humana, aunque pareciera que el pueblo, podríamos decir, por toda su negligencia, por todo lo que hizo el pueblo, posiblemente podría decir, miren aquí, hubiera dicho Dios, ¿saben qué? Mejor me olvido de ustedes, hagan lo que bien quieran y ahí los dejo. Pero no, el Señor mantiene fiel a su pacto, continúa su promesa y el plan de redención se cumple y se va a hacer tan maravilloso porque nosotros seguimos siendo y estando en ese plan que Él ha estipulado de la eternidad, para que nosotros pudiéramos deleitarnos en ello. ¿Alguna aportación, alguna pregunta, hermanos? Si no hay, hermanos, vamos a dar por terminada la clase. Voy a subir, de todos modos. La clase, ¿la sube? ¿Cuándo la sube esta, hermano, por La favor? voy a subir hoy mismo. Siempre digo lo Ah, mismo ok. y me atraso una semana. No, no, se No, pero entiende. No, no, no hay no, problema. no, Sí sí, lo la voy a subir entendemos. hoy porque muchos de ustedes no pudieron entrar en los primeros 45 minutos casi de la clase. Entonces la voy a trepar. Enseguida, es nomás que me la corra el Zoom. La dejo trepando. Más tardar en una hora ya debería estar arriba la clase, por si alguien quiere revisar la parte primordial. Ok, Adelante, hermano bueno, está Arturo. bien, hermano. ¿Cuántas tareas deberíamos estar entregando por ahora? Ya hasta se me olvidó. Se los mando por el WhatsApp si gustan. Sí, por favor, hermano. Sí, Y porque recuerden pues, que de esta viene una clase más y en la otra solo vamos a dar un repaso general y les voy a mandar un examen por vía Google Forms, ok, o sea, está bien. a través de Sí, internet. igual ahorita no pude entrar en la primera, como apenas salimos del templo, ya no me dio tiempo No, para entrar. no se Ujú. preocupen, hermanos. Como les digo, les pido disculpas, es por un asunto personal que tiene que hacer la clase este tiempo. Ya la otra semana, normal, 7 de la noche, comenzamos 7:10 para que puedan tener tiempo de llegar varios hermanos sin ningún inconveniente. Gracias. Por favor, pastor, no sea malito, sí, anótenos lo que son las tareas porque yo también estoy bien atrasada, por favor. No se Gracias. ocupen. Sí,
algunos hermanos se emocionaron y me lo mandaron a las primeras y las segundas ya no llegaron. Ya las segundas no llegaron y todo, pero estamos al pendiente. De todos modos, terminando el curso, les voy a dar un tiempo para que puedan ponerse al corriente y yo pueda estar también revisando. Pues al final no es no quiero tampoco que se maten. Muchos de ustedes tienen sus actividades personales en su iglesia, en sus trabajos normales, en sus áreas ministeriales, todo lo que desarrollen. Recuerden que pues el tema de este curso es que ustedes puedan salir fortalecidos, bendecidos y puedan crecer en conocimiento realmente y pueda servir de edificación para el cuerpo de Cristo, o sea, lo puedan llevar a la práctica a sus iglesias, a su vida, a su familia, y ese pues para mí realmente sería la ganancia más grande y la bendición más grande para mí que pueda ser útil para su vida y su desarrollo. Les mando todo. De hermanos, pues vamos a orar para terminar. Máximo Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, te damos gracias por tu perdón. Sé tú obrando, Señor, cada día en nosotros y en la vida de tus hijos. Te pido que seas tú quien los dirija, quien quien los conduzca por el camino correcto, quien los ayude, Señor, a tener comprensión para su trabajo, para su ministerio y que sean de bendición para su iglesia. Gracias te damos por todo el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues hermanos, bendiciones, Amén. primeramente Dios.